le damos la bienvenida al maestro Lorenzo Meyer, precisamente para, pues, recoger con toda la experiencia, con todo el conocimiento que él tiene, lo que representa, sí, la convocatoria del presidente, pero también lo que representa el que la oposición haya salido a la calle el domingo pasado. Doctor Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias de estar aquí en su casa en Los Periodistas. Álvaro, mil gracias por la invitación y listo para intercambiar las ideas y las opiniones contigo. Lástima que no está ausente. Sí, está ausente Alejandro Páez, pero bueno, él se lo pierde. Sí. Para empezar, doctor, ¿qué representa esta convocatoria del presidente en respuesta a la marcha del domingo? Bueno, no puedo decir nada particularmente novedoso, ya lo has dicho y ya lo han dicho muchos. La marcha del domingo es el disparador de lo que va a venir el día 27. Esa marcha del domingo tiene muchas razones de ser, pero se anunció, ya lo han dicho, hay que repetirlo, se anunció como una manifestación de quienes se oponen a que desaparezca el INE. El INE no se toca. Bueno, ya sabemos que no va a desaparecer. La idea del presidente es modificar esa institución que es indispensable. El INE nace de una experiencia histórica terrible en México, de elecciones que no realmente convocaron a la ciudadanía, porque al principio ni ciudadanía había. La primera elección tiene lugar porque la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal, hecha mientras los franceses ocupaban España y se habían llevado al rey, afortunadamente, se habían llevado a Fernando VII a otro lugar, y el liberalismo español pudo sacar esa constitución y decir que ahora en todo el imperio español existían los ciudadanos. Y si existen los ciudadanos, existen las elecciones. Y para 1813, si mal no recuerdo, el año lo puedo tener un poco mal, pero se convoca elecciones. No había la más remota experiencia en elecciones ciudadanas, aunque dentro de las comunidades y dentro de las organizaciones corporativas, pues sí se hacían elecciones. El consulado de minería pues tenía manera de hacer elecciones y los pueblos de indios también, pero no había nada de experiencia a nivel del reino. Y en realidad fue un éxito, Álvaro, porque sabes que ganó la oposición. El virrey quería unos candidatos y le resultaron otros. Eso es fantástico. La primera experiencia fue bien interesante. No tuvo lugar en todo el reino, pero por lo menos en la Ciudad de México, que gana la oposición, y eso puso al virrey en una situación terrible. Pero como estaba la guerra de independencia, entonces se dijo, no. Cuando hay guerra no hay elecciones, así que se acabaron las elecciones. Llega la independencia y vienen las elecciones, pero no había ciudadanos. Realmente son 300 años de súbditos, y hacer ciudadanos nos ha tomado casi 200 años. Porque esas elecciones, por ejemplo, las de Santana, no, pues eran realmente un escándalo. Caricaturas. Y las de Porfirio Díaz, pues otro tanto, ya no tan descaradas como con Santana,
pero de antemano se le pedía a los comandantes militares que se encargaran de organizar la mesa y de que, bueno, salieran los que se deseaba desde arriba. La revolución, qué fantástico, saca una revolución hecha a base de un eslogan: sufragio efectivo, no reelección. No es precisamente un gran eslogan revolucionario, pero sí era revolucionario. Y no hay sufragio efectivo porque el poder se gana por la fuerza y no se va a dejar más que en condiciones extremas. Así que ha costado Dios y ayuda que haya elecciones más o menos aceptables. Aceptables en el sentido de que hay una oposición real, puede organizarse, hay medios de información y hay un conteo de los votos, que eso es lo que presume el IFE, ¿no? Han logrado todo eso. Bueno, el IFE y un montón de presiones sociales. Así que esa parte no va a ser afectada en caso de que la iniciativa presidencial tuviera visos de ser aceptada. No va a ser aceptada. Pero el eslogan de la oposición es realmente ridículo. O podíamos usar otro término, Álvaro, eso de que el INE no se toca. ¿Cómo que no se toca? Pues que Moisés bajó con las tablas de la ley y ahí traía el INE y es palabra de Dios y no se toca. Claro que se toca. La Constitución es la estructura legal más importante. ¿Cuántas veces se ha tocado, Álvaro? ¿Cuántas le calculas? Por lo menos hasta el año 2000, desde 1917, todas las reformas que ha tenido, por supuesto. Son poco más de 700, sí. De 700 toques que se le han dado a la Constitución. Todas las estructuras políticas tienen a fuerza que modificarse. Así que el hecho de que salgan con que el INE no se toca, hay que discutir cómo se modifica. En eso tienen toda la razón. Hay que llevar las cosas a los sitios adecuados, al Congreso, y discutir. Realmente se necesitan esos fondos, se necesitan las 300 organizaciones en cada uno de los distritos, las 32 que hay una en cada estado, y todo el montón de burocracia que eso requiere. ¿Se necesita o se puede adelgazar? Bueno, yo creo que sí se puede adelgazar. Entonces, ese no es el punto. El punto es el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ahí está una de las grandes irritaciones de la oposición. Porque, Álvaro, la 4T, que se ha propuesto cambiar el régimen, no ha expropiado nada sustantivo. Cuando le entregan tierras a los yaquis, por ejemplo, que se les han entregado en estos últimos tiempos, se compran las hectáreas y se les da a los yaquis y así a otras comunidades indígenas, pero no hay expropiaciones. No hay una nueva estructura fiscal, que la necesitamos, aunque Andrés Manuel diga que no, porque el fisco mexicano solamente recibe el equivalente al 17% del Producto Interno Bruto. Bueno, 18%, ponle, para 18%. ¿Cuánto es el promedio en la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE, a la cual pertenecemos? Más del 30%, o sea, se cobra bien poquito en México los impuestos. Así que no hay en la 4T todavía en ese primer momento una cosa que puedan sentirse expropiados, que se está perdiendo su riqueza.
ni Claudio X González, ni Salinas Pliego. Lo que se les está pidiendo a estos últimos es que paguen lo que deberían de haber pagado desde hace mucho tiempo y que cometieron un delito al no pagar, pero no se les está expropiando nada. Cuando Salinas Pliego manda sus twitters y dice, ahí están sus croquetas, perros comunistas, no son las croquetas y todavía no paga lo que debe. Por supuesto. Pero no hay expropiaciones, no es la revolución soviética, no es la revolución cubana, no es el chavismo, es algo mucho más pacífico, organizado. Entonces, ¿qué es lo que irrita? Bueno, hay un concepto de la derecha postmaterialista. Está bueno el concepto, ¿no? De dos politólogos norteamericanos. Lo que ahí y en otros estudios, en otros ensayos, se pone el énfasis viendo a Estados Unidos, pero podemos decir que es también para nosotros. Lo que hay es una revaloración de la estructura de clases. El discurso de López Obrador es primero los pobres. Es decir, hay alguien que está primero. Y resulta que está primero en el discurso y en buena medida ya en políticas reales los que están hasta abajo. Eso es lo que resiente la derecha y en buena medida las clases medias. Las clases medias no han perdido recursos. Otra vez, sí, las grandes fortunas, increíbles fortunas mexicanas siguen intactas, porque no se les ha quitado nada. Bueno, a la clase media no se le ha expropiado nada, ni por la vía de impuestos, ni nada. Pero lo que el discurso de Andrés Manuel nos dice es, ustedes no son los primeros. Ustedes no tienen la categoría de mexicanos profundos, y a esos son a los que el gobierno de Andrés Manuel considera que deben de quedar en la parte al menos discursiva más elevada, y que para ellos tienen que ser el Sembrando Vida, las becas, los cambios en la seguridad social, en la salud, en todo esto. Es a ellos. La clase media mexicana, como la norteamericana, a la norteamericana lo que le irrita es a la clase media blanca, es que se ponga a los afroamericanos en un lugar destacado, que tienen razón de reclamar, que los hispanos allí también. Bueno, aquí las clases populares, que además, como ya estamos viendo aquí, están relacionadas con el color de la piel, la educación, etcétera, tienen el derecho a renegar del estatus que han tenido en los últimos siglos, que es un estatus muy bajo, y que la estructura política, el régimen político, les ha extraído todo lo que se puede de recursos. Así que claro, es eso lo que está molesto. Pues por eso. Doctor Meyer, a ver, el domingo marchó la oposición, sí, con el pretexto de defender al INE, que no se toque. El lunes el presidente denominó esa manifestación como un striptease, un destape, y no deja de ser relevante efectivamente que el orador único haya sido José Goldenberg, expresidente del extinto IFE, y un personaje que forma parte de un grupo que también hay que decirlo,
al que pertenece Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero cuyo jefe es Héctor Aguilar Camín, a quien usted conoce bien, hasta escribieron un libro, recuerdo en este momento. Es decir, ¿qué representa también el que, pues ya de manera abierta, Woldenberg rete, porque ese fue el discurso del domingo en el Monumento a la Revolución, rete al poder presidencial? Bueno, este grupo como otros, no nada más, claro, los conocemos más de cerca a los intelectuales y al mundo académico, pero no es privativo del mundo académico, es del mundo de los negocios e insisto, mucho de la clase media y de la oligarquía, que se sienten que no se les hace caso. En el pasado, no voy a decir nombres porque ¿para qué? Pero Salinas les consultaba y les tenía yo no creo que les hiciera mucho caso, pero de todas maneras formalmente se reunían con el presidente y con los que le siguieron también se les daban recursos para las revistas, etcétera, se les tomaba en cuenta y ahora no. Están molestos porque ya no tienen esos recursos o porque no se les toma en cuenta o por las dos cosas. Entonces el reto al presidente es ese, es como de despecho. Si nosotros somos los más inteligentes, lo mejor que ha producido este país, vean nuestros escritos, vean nuestra prosa, es fantástica nuestra prosa, somos además reconocidos internacionalmente. El New York Times nos, bueno, no a todos ellos, ¿verdad? Pero a algunos de ellos, pues los acepta en sus columnas de opinión y no nos hacen. Bueno, no nada más a él, también lo voy a decir, pero échale un poco de memoria y verás otros nombres ahí. Sí, sí, sí. No nos hacen caso, y no solamente no nos hacen caso, sino que ahora nos critican y de pasadita nos dicen, oigan, ustedes vivieron mucho del presupuesto, sigue el presidente diciendo todas esas cosas. Entonces, no se les ha expropiado nada, tienen sus empresas, no creo que paguen más impuestos que antes. Lo que pasa es que ya no se les consulta. Y si no se consulta a esta capa tan preparada, tan inteligente, tan visionaria, pues el que no se le consulte es porque quien no lo consulte es un imbécil, porque es alguien que viene de Macuspana y apenas si llegó a la licenciatura de Ciencias Políticas. ¿Dónde están sus doctorados? Bueno, sí tiene libros, pero son libros como muy parroquiales, como este que enseñaste, como ese. Y vaya que sí tiene libros Andrés Manuel, ¿cuántos de los expresidentes tienen una bibliografía como la de Andrés Manuel, que empieza con un estudio de liberalismo en Tabasco en la época de Juárez? Ese fue su primer libro de historia pura y de identificación con Juárez, con el juarismo, que sigue siendo uno de sus figuras centrales. Entonces, yo creo que es el desdén, y no estaban acostumbrados al desdén, estaban acostumbrados al reconocimiento. Ahora, el presidente convoca una marcha que claramente pues va a dejar ver a la que hubo el domingo, pues muy chiquita, y desde ese punto de vista vuelve el presidente a, digamos, a exhibir que la base popular, la mayoría de los mexicanos,
están con él. Ese es, digamos, el propósito. Ese es el propósito. Y es que, fíjate, Álvaro, las biografías, bueno, se pueden interpretar de distinta manera, pero no se pueden realmente rehacer. La biografía de Andrés Manuel López Obrador es la biografía de alguien que en un momento muy temprano de su juventud decidió romper con el PRI y decidió lanzarse por un camino que muy pocos lo han intentado y muchos de esos poquitos han fracasado. Es decir, irse directamente a la confrontación. Deja al PRI, se sale de Tabasco más o menos en la madrugada para que no lo vea el gobernador Enrique González Pedrero, y se viene con su esposa y su primer hijo a tratar de sobrevivir en la Ciudad de México, y se topa con el neocardenismo, y entonces ahí empieza ese liderazgo. Él sí sabe cómo movilizar, porque es bien difícil, por ejemplo, gentes como Claudio, como Fox o los otros que estaban allí, que puedan tener el conocimiento directo y muy difícil de adquirir, y significa el sacrificio, un sacrificio fenomenal. Es decir, optas por una vida en donde las posibilidades de éxito son muy pocas, que es la de enfrentarte a un régimen autoritario, el creado por el PRI. Enfrentarte a ese régimen y sin violencia. No es cualquier cosa. Esa biografía de décadas de andar en esto le ha enseñado a López Obrador una serie de verdades sobre México que el resto no la tiene, incluyendo los líderes de Morena de ahora. Porque también eso hay que verlo, quizá en otro momento hay que discutirlo, pero realmente no hay. Es un garbanzote de a libra, y entonces tiene la confianza suficiente para decir, bueno, vamos a esta otra marcha. Se ha citado en estos días mucho a una frase de Carlos Castillo Peraza: las manifestaciones no votan, pero sí son un indicador muy bueno. No pero votan, en el terreno de la movilización social no hay manera de que la oposición le gane a López Obrador. Y de que esa movilización social se traduzca en votos, tampoco hay manera de evitarlo. Entonces, está interesante, se va a... Y los 2 años que le restan a Andrés Manuel van a ser así de confrontación constante. Lo único que esperemos que no sea violenta. Ahora, tengo todavía 2 o 3 minutos más. Adelante. Sí. Ya estamos. Si la derecha es inteligente, no estaría en contra de Andrés Manuel. No le ha quitado nada y le ha abierto a los que pueden realmente estar enojados, frustrados, les ha dado la posibilidad de introducirse en el mundo político y en el mundo como ciudadanos vía las becas, las ayudas, etcétera. Otros ya se fueron por el lado de la violencia. Ya está el narco con sus pequeños ejércitos funcionando desde hace tiempo, porque la movilidad social es muy baja en México y el crimen sí permite movilidad social. Te exige un precio brutal, la vida te la exige, pero algunos están dispuestos a pagarlo. La política de Andrés Manuel es una manera de evitar que se llegue a esa situación crítica. Y yo creo que hay algunos de los plutócratas y de la oligarquía que han de entenderlo así.
Yo, por ejemplo, supongo que Carlos Slim por eso no dice nada. Él es el que más dinero tiene y a la mejor entiende que esta política de Andrés Manuel le permite tener en México un campo de acción relativamente pacífico y donde puede seguir prosperando. Pero otros no, se irritan muchísimo con el discurso y se van por ese camino. Bueno, pues ese va a ser el ingrediente, uno de los ingredientes del México de estos 2 últimos años de Andrés Manuel. Ojalá no es nada violento. Ojalá. Doctor Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de ilustrar al auditorio de los periodistas, que es muy avesado, sin duda, y por supuesto que vamos a seguir aquí platicando. Muchísimas gracias hoy. Buenas tardes, Álvaro. Gracias. Hasta luego.